la marcha de nuestro país, tanto desde el punto de vista político como económico. Hay algunas novedades importantes que entrega el Pulso Ciudadano, una encuesta que se publica semana a semana y que muestra además cómo la aprobación del presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, cayó a un 7%. Por ejemplo, y para eso vamos a conversar con Ramón Cavieres, que ya está con nosotros. Bienvenido, Ramón, director ejecutivo de Activa Research. Y quizás, y lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, siempre las novedades y cuando son estos estudios dados a conocer muy periódicamente, las aprobaciones o desaprobaciones llaman la atención, claro, y en el marco en el que estamos viviendo. El presidente Piñera bajó un 7% en este último estudio. ¿Cómo ven ustedes esa cifra en particular? Hola, Frecia. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación. Sí, mira, bueno, primero que nada hay que entender que el nivel de aprobación del presidente viene bajo hace ya bastante tiempo, sobre todo cuando partió el estallido social. Que esté en un 7 o que esté en un 10, que esté en un 12% son cifras bajas en términos de respaldo ciudadano para un presidente. Ahora, lo relevante es ver si esas variaciones semana a semana son significativas o no, digamos. En el caso nuestro, en el seguimiento que hacemos nosotros, pasó desde la última quincena de enero de 11,6 a 7% en esta primera quincena. Ese es un cambio significativo. Sin embargo, aún siendo significativo, es una mala evaluación total, digamos, en general. No cambia si es 11 o si es 7%, digamos, no es lo relevante. Ramón, ahora había una sensación de que en el verano, enero y febrero en particular, podría haber una suerte de relajo, si se quiere usar esa palabra, respecto al ambiente y a cómo la ciudadanía estaba viendo este proceso que comenzó el 18 de octubre. ¿Sucedió eso? ¿Los números muestran algo así o no? Yo pienso que no. Yo pienso que este es un proceso bien complejo que está viviendo el país, de una dura crisis, un estallido social. Creo que en 2 meses de verano no alcanza para atenuar la sensación que tiene la ciudadanía. Pienso que la ciudadanía aún está tensa. Aún creo que no hay respuestas concretas, en definitiva, respecto a las demandas ciudadanas. Se han enviado una serie de proyectos al Congreso, pero eso en el corto plazo todavía no es vivencial para la ciudadanía. Por lo tanto, todavía está esta sensación, en definitiva, de que estamos en una crisis, ¿ya? Y por sobre todo una crisis de representación, una crisis donde la ciudadanía critica mucho el establishment político en estos minutos. Por lo tanto, las bajas evaluaciones, la percepción de la economía, la percepción de cómo avanza el país, sigue siendo crítica. Y a medida que avanza el tiempo, que nos acercamos mucho al abril 2020, bueno, evidentemente la situación se puede ir manifestando más compleja en términos de tomar más partido hoy en día respecto a cada una de las posiciones que se está dando, por sobre todo en el tema del plebiscito. Y volviendo a las aprobaciones, claro, sigue siendo bajo quizás la aprobación al presidente Piñera más allá del 7 o el 12%, que es lo que puede ir variando, pero sí hay señales, creo yo, de decir subió 2 puntos o bajó y que estas bajas sean continuas, ¿no? Y a lo que voy es porque la opción apruebo tiene un 69,7% versus el 14,2% del rechazo. Aún así, el rechazo parece tener, no sé si una alza, pero sí un mayor conocimiento por parte, o quienes más ahora están diciendo abiertamente que votarían un rechazo a una nueva constitución. Sin lugar a dudas. En noviembre, cuando se definió el tema del plebiscito, la opción rechazo tenía un 7%. Hoy día tiene un 14%, aumentó el doble. Sin embargo, la distancia que tiene con el apruebo sigue siendo muy significativa. Que hoy día es del 70% aproximadamente, siendo que antes era del 77%. Ramón, y ahí los que se suman a la opción de rechazo vienen del apruebo o disminuye el número de aquellos que no sabían qué opción tomar. No, yo diría que empiezan a tomar partido gente que estaba más indefinida en algún minuto. También hay gente que en un principio estaba por el apruebo y a medida que se empieza a racionalizar este tema, empiezan a tomar partido también por el rechazo. En un primer momento, los primeros meses, octubre, noviembre, aquí había un tema muy emocional respecto a la situación que estaba viviendo el país. Yo creo que a medida que se está manejando más contenido y justificación de cada una de las opciones, la gente va a empezar a racionalizar. Falta un hito relevante, falta un hito relevante que tiene que ver con las campañas. Sin duda. Y que van a marcar aún más, digamos, las posiciones. Ahora, si uno mira la foto más grande, que es lo que nos permite esta encuesta, ¿no? Ver el monitoreo,
¿La tendencia tiene algún quiebre, digamos, desde que se anuncia el plebiscito hasta ahora, lo que tú mencionabas? ¿Hay un quiebre en particular o ha sido más bien paulatino ese aumento hasta el 14%? No, la tendencia es la misma. Van variando algunas intensidades respecto a la prueba del rechazo. Ahora, acá el tema más relevante en estos minutos, más que qué porcentaje de apruebo o rechazo, que sin lugar a dudas es un tema relevante, es qué porcentaje de la población va a ir efectivamente a votar en abril 26. Cierto, ¿ya? Es una de las grandes incógnitas sobre el tema también. Así es, nosotros monitoreamos también lo que llamamos técnicamente un votante probable, cuál es la probabilidad de que vaya a votar la gente, y hoy en día esa proporción es baja en términos de las expectativas que se tiene. Hoy día no es más allá del 42% que eventualmente. Es menos que la presidencial, ¿o no? Es menos que la presidencial. Sin embargo, en finales de noviembre, diciembre, el cálculo votante probable que nosotros teníamos era del 54%. ¿Ya? Ahora, hay que entender que estamos en época de verano, todavía no parten las campañas y lo más probable es que se aumente. Sí. Ahora, dentro de ese segmento, y esto es muy importante, dentro de ese segmento de gente que va a ir a votar, que nosotros estamos estimando en este minuto, y considerando solamente los votos válidos, nos podemos encontrar al día de hoy en una situación de 80-20 en términos de apruebo o rechazo. Y en cuanto al órgano, nos podemos encontrar con una situación de 70-30. Eso considerando los votos válidos. Sí. Hasta el momento, cuando uno hace una proyección, considera que por gente que está indecisa, gente que no va a votar. Pero uno cuando hace un pronóstico después tiene que ajustar esa cifra en estos minutos. Sí, estaba viendo de hecho la preferencia por este órgano que redactará la nueva Constitución. Convención Constituyente, es decir, los integrantes que sean ciudadanos electos integrantes para este efecto, va en ventaja. Sí, claro. ¿no? Versus la Convención Mixta Constitucional. Ahí también, ¿qué lectura hacen ustedes? Porque lo que hemos conversado hasta ahora, que ha ido desde un tema más emocional hasta ya con mayor información y contenidos de la propia movilización, también hay, y tiene mucha relación con los rechazos a las instituciones propiamente tal, ¿no? Y a las autoridades, en fin. Absolutamente. De las dos preguntas que van en el plebiscito, la que tiene hoy día una mayor movilidad tiene que ver con el órgano, ¿ya? En el sentido que se ha ido acotando más la diferencia. Y esto tiene que ver ya con el nivel de información que está entendiendo la población y cada una de las posturas que se está dando, sobre todo en redes sociales, donde hoy día está circulando mucha información, mucho contenido en pos de cada una de las alternativas. Queda mucho por recorrer, de todas maneras, pero marzo va a ser muy intenso en esto y es probable que nos encontremos con cambio. Sí. Que hoy en día, cuando nosotros estamos diciendo hoy día la foto es la siguiente, no necesariamente significa que eso va a pasar en abril 26. No, claro. Esto va a cambiar, sin lugar a dudas. Sí, seguro que sí. Ramón, ahora, desde el punto de vista de las prioridades que tienen los ciudadanos chilenos frente a este escenario y a esta crisis, ¿no? que ha sido un momento precisamente para hacer visibles todos esos conflictos, ¿se notan variaciones también respecto a cuáles son los temas prioritarios o no? Mira, desde que estalló el estallido social, y esto también antes, el tema previsional de las pensiones siempre ha sido un tema prioritario. El tema de salud hoy en día, porcentajes más, ha pasado en un primer lugar. Sin embargo, son las dos grandes temáticas, en definitiva, que tiene la ciudadanía. Sin lugar a duda, el tema educación, el tema salario, el tema un poco de desigualdad, son los 5 grandes temas que tiene hoy en día la ciudadanía. Pero hoy día, si hay 2 grandes temáticas en las cuales el gobierno debe priorizar, y bueno, lo está priorizando, los proyectos están, tiene que ver con el tema de pensiones, con el tema de salud, que son 2 temas muy complejos, de todas maneras. Que son temas sensibles por lo demás, pero este mismo estallido social, como ya se denomina a esta altura, nace, se dice ya por 30 pesos, en fin, pero dejó al descubierto un montón de otros temas. Entonces ahí lo difícil no ha sido la priorización de esos temas. No, los temas yo creo que están perfectamente identificados. Esta encuesta y otra encuesta lo tienen claramente identificado cuáles son las problemáticas de la gente. El tema es cómo aterrizar y cómo canalizar vía Congreso y proyectos de ley. Cómo reformarlos, en Exactamente. La reforma, porque además en la reforma ya empiezan las posiciones ideológicas, políticas de cada uno de los sectores, que no necesariamente conversan y se vinculan directamente con lo que necesita la población. Ramón, ¿cómo ustedes ven que se viene marzo? Decía que, claro, podría venirse muy movido, pero ¿en cuanto a qué? ¿Esto se ve reflejado en las cifras de los próximos estudios? ¿De qué manera ya la gente se prepara a un mes prácticamente de la decisión del plebiscito? Mira, para mí en lo personal yo creo que es incierto todavía. Cuando se avecinan muchas cosas, cuando se dice que va a venir muy complejo, a veces no pasa nada, en definitiva, y puede ser relativamente igual a lo que estamos viviendo hoy en día.
Sin lugar a duda, marzo, en cualquier escenario, es un mes complejo, un mes tenso para la gente, por tema económico, por temas de pago, por todo lo que tiene que ver. Es probable que sea un mes un poco más complejo. Ahora, la labor del gobierno en estos minutos, justamente para superar y pasar este proceso, yo diría que son tres grandes temáticas hoy en día. Primero, que tiene que ver con controlar la seguridad pública. Eso es un primer elemento. Si no se controla la seguridad pública, evidentemente se pone en riesgo cualquier elemento de proceso constituyente que viene. Segundo, tiene que darle conducción al país. Lo peor que le puede pasar a Chile en estos minutos es que un presidente no termine su gobierno, ¿ya? Eso es fundamental. Y tercero, tiene que haber crecimiento económico, ¿ya? Sin crecimiento económico, el país no va a ser capaz, y ni este ni otro gobierno, de sustentar todo el gasto que implica de las demandas ciudadanas en la población. Sí. Son los tres ejes, en definitiva, que se tienen que manejar y controlar en estos minutos. Sí, sin duda, son parte de las prioridades también políticas las que están sobre la mesa. Ramón, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre este estudio. Gracias a ustedes. Gracias, Ramón, que estés muy bien. Gracias.